Bueno, desde este jueves y luego de su paso por varios festivales, se estrenó en salas la película Las Corrientes, película dirigida por Milagros Mumenthaler, quien está ahora aquí con nosotros en el piso de Cinefilia. Un placer recibirte, Milagros. ¿Cómo estás? Hola, bien, Bienvenida a Cinefilia. gracias, muchas gracias. Bueno, un largo recorrido de esta película, ¿no? Sí, bueno, en realidad no tan largo porque la estrenamos en septiembre y Lo que pasa estamos que en noviembre. Fue Bueno, como todo muy muchos festivales intenso. Lo que eran. pasa es que es cierto, Mucha 2 intensidad meses en realidad. parecieron 6, 7. Sí, mucha Sí, sí, sí. intensidad. Y bueno, y la película, más allá que estrenemos acá, después se va a estrenar también en otros países, en Europa, en Estados Unidos. Así que estamos ahí como, va a seguir su recorrido, así que como que termina una etapa acá, pero después todavía continúa. Y Sí. la película implica un riesgo importante. ¿Sí? ¿Vos no lo sentís así? No lo sé. No. Va, cuando uno hace... Por la temática que elegís, por la manera en la cual la filmaste, por distintas situaciones que aparecen en la película que no quisiera yo spoilearlas justamente, ¿no? Bueno, algo igual ya aparece bastante, hay bastantes críticas, hay un tráiler que también ya cuenta un poco. Pero diría que no sé, yo no sentí que era un riesgo, nada en realidad. Como que Cuando digo riesgo me refiero a correrse de lo que sería una situación convencional y adentrarse en filmar cuestiones por ahí que están más involucradas con lo emocional o con tu parte emocional o con sensaciones que no son exhibidas todos los días de manera habitual, sino tal vez conectar al espectador con posibilidades más profundas para que se conecte y piense de distintas maneras y descubra universos tal vez más escondidos. Sí, no, sí, claramente es una película que intenta como seguir a una mujer en un momento muy particular de su vida, donde el cuerpo en algún momento se disocia de la mente y le hace hacer un acto que la pone en peligro. Y después es las preguntas, ¿no? Bueno, ¿Qué se y hace con eso, no? esa disociación es el eje de toda la película. Es el eje de toda la película Bueno. y es también, sí, como intentar entender cómo llegué hasta acá y por qué me pasa lo que me pasa, ¿no? El cuerpo me jugó como una mala pasada, claramente algo que la mente no puede procesar. Y me gustaba también esta idea de que el cuerpo tiene memoria, pero es cierto que después la película es como que tiene como dos líneas fuertes por ahí, ¿no? De cómo hace este personaje para seguir con su cotidiano e intentar resolver los problemas más sintomáticos que le provoca esa caída. Sí. Pero, y por otro lado, es como que nos adentramos también como en la cabeza, ¿no? Del personaje. Claro. Entonces es como una especie, como van bifurcando esos dos caminos y siempre juega con algo es lo aparente y algo después es lo que pasa internamente. Te complemento un poquito esta última Sí. idea y ya le doy la palabra a Javier. Vos decías, el cuerpo me jugó una mala pasada y también, la mente le jugó al cuerpo una mala pasada. Sí. No, yo creo que es un personaje que es una desclasada, es un personaje que está en el intento todo el tiempo, el intento de pertenecer a un lugar que no le es tan propio por ahí. Creo que es un personaje que también cuando le sucede lo que le sucede es como que se pregunta, es como que uno también podría, ¿qué es lo que uno persigue en la vida? ¿No? Como que ella aparentemente pareciera una mujer que tiene una vida plena, una vida deseada, y sin embargo algo no va, ¿no? Y es como si se hubiese como puesto capas, pero esconde como una fragilidad por dentro
que en un momento, lejos de todo, sin testigos, algo se manifiesta. Entonces, bueno, es un poco la película, ¿no? Sí. Mira, justo me interesaba algo de lo que dijiste, porque recién hicimos la entrevista a Manuel Besedowski con respecto a Luciano, y le dije lo interesante del cruce entre lo sexual, en ese caso del documental, con la clase social. Digo, que a veces no se toca, y acá me parece, vos dijiste es una desclasada, yo te iba a preguntar por eso, por la cuestión de la clase social, la ambigüedad, la autopercepción, que ahora está como también muy de moda, de creerse algo que no y tener que construir una vida para sostener eso que se supone. ¿Hay algo de esa dualidad de ser Catalina, que te lo da la película también, pero digo, uno puede ir viendo ahí en el fondo de ese personaje, ¿no? Sí, no, bueno, sí, todo lo que decís, obviamente hay algo de eso. Es como que desde el principio un poco del guión para mí era un personaje, como que es como que en general me interesa y me sensibiliza el tema del lugar de pertenencia, ¿no? Entonces, porque también muchas veces el lugar de pertenencia, bueno, para todos, ¿no? Como en oposición con el no, con lo diferente, que también como son lugares que dan miedo por momentos, como que todas esas cuestiones como que me interpelan. Entonces, para mí es como que el personaje siempre me interesaba que sea un personaje que tenga que esforzarse por pertenecer, que me parecía que también le generaba como más fragilidad, y también un poco con qué es lo que vos perseguís, qué perseguís si después no sos ni capaz en esas vidas posibles que ella se imagina, no sos capaz de encontrar un tiempo por ahí para hacer una actividad como ir a cantar en un coro. Claro. ¿No? Es como las dificultades de no poder disfrutar de las pequeñas cosas, como que al final está en una rueda constante con objetivos que quizás no bueno, que ella se las cuestiona, ¿no? Por algo como sí. esta crisis, ¿no? Más allá, obviamente, de un pasado, obviamente, claro, que la atrapa, ¿no? Me quedé pensando que nunca más pertinente el título de la película, Las Corrientes. Yo hubiera pensado tal vez en La Corriente, pero bueno. No, porque me parece que las corrientes submarinas son varias y te llevan a distintos lugares, y me parece que ella en esa deriva activa en la que está durante toda la película se deja llevar, y vamos para un lado y de repente vamos para el otro, y de repente se mete en una y después en otra. Entonces me parece que está bien, Las Corrientes. Okay. Sí, en ese sentido siempre fue como un título que apareció como muy en el inicio del proyecto, y generalmente suelo cambiar los títulos, y esta vez fue como muy, como está bien como que no se planteó ningún cambio de cómo. ¿Tenías a la protagonista en mente cuando comenzaste con el proyecto? Iba a preguntarle por esa vez. No tenía a la protagonista en mente. Fue como un proceso de casting bastante largo, y que ¿cuento un poco? Sí, por favor. Sí, queremos saber. No, hubo algo como que fue interesante. Siempre es interesante como los procesos de casting, y sobre todo las charlas con la directora de casting, en este caso María Laura Berch. Siempre es interesante porque es como que uno como va desmenuzando cosas de cómo debería ser, y bueno. Y había en un momento, es como que pensamos que nos parecía que la protagonista tenía que ser por ahí una argentina que viviese afuera, como que no estuviese, digamos que en la película el personaje está como un poco suspendida en tiempo y espacio, y entonces nos pareció como que, esto de no ser de ningún lugar, que bien vos decías, ¿no? Claro, bueno, está en una. Claro. Ella en la película sí, está como...
En la propia, en la suya, Sí, claro, sí. claro. Entonces había algo que de repente nos pareció interesante, que alguien que viene de afuera no tiene como esa argentinidad tan a flor de piel. Entonces como que si uno tira a alguien que no está todo el tiempo en su cotidiano, lo tira acá, es muy sutil obviamente, Sí, ¿no? sí, Pero sí. hay algo que no es del todo, Claro, no exacto. pertenece del todo. Sí. Entonces buscamos como argentinas que vivían afuera y bueno, y caímos con Isabel. Pero también un poco en esa idea de casting, también por ejemplo la que hace de madre es uruguaya. Entonces también era interesante, ¿no? Como alguien de Montevideo que tienen como un ritmo por ahí más tranquilo. Entonces como que de repente también podía como encajar bien para el personaje de la madre, que también vive en su mundo propio, digamos, y un poco con Amalia también. Enseguida pensamos tiene que ser alguien del interior, no tiene que ser una actriz porteña. Son como estas cosas de los castings que a veces es como muy injusto. Por la precisión lo que se exige, ¿no? Claro, pero es así. No, pero es que además cuando sabés qué es lo que estás buscando y conseguís encontrarlo, hablo como espectador, y lo ves ahí, decís, upa, ahora que podemos hablar y haces el casting, las búsquedas y qué sé yo, podés encontrar el origen de eso que quedó plasmado en la película, que tiene que ver con un ritmo distinto, con alguien que no está en el centro, por más que sea central para la película, porque obviamente es la protagonista y es todo lo que le pasa, pero siempre está como en un corrimiento, en un lugar que no es el centro, y para con todos los demás, que no dejan de representar, vuelvo otra vez a las clases sociales, pero con una representación que uno siente cercano, muy verosímil, sin la exageración de te pongo a alguien que quede mal porque es clase alta o alguien que quede así de clase baja, pero no, es la verosimilitud de ese mundo, de ese universo que construiste. Sí, también nos parecía como interesante, por ejemplo, en estas señoras mayores que aparecen en la película, nos parecía también interesante que sean como más, que ninguna es actriz, que sean como más señoras que vienen a aportar algo de su mundo y a desvelar algo solo por estar, que alguien que actúe, ¿no? Como son papeles como chiquitos y aparecen poco, es como que siempre, a veces es un riesgo mezclar actores con no actores, pero bueno, sí, se toman riesgos. Bueno, son riesgos que el espectador termina agradeciendo por esa precisión, porque dice, uy, qué bueno, no son siempre las mismas figuras que adornan o engalanan la pantalla una y otra vez, hay algo nuevo para ver y algo nuevo para descubrir. Y ya que hablamos de casting, vamos a destacar también la presencia de Claudia Sánchez en la película, la conocida exmodelo de los 60, ¿no? Sí. Sí, Claudia Sánchez, bueno, en realidad buscábamos para la película como alguna presencia que para la protagonista, Lina, sea como una presencia medio imponente. Como decir, bueno, además de todo esto, la suegra que le tocó, ¿no? Como imponente, una mujer también medio que compite un poco, ¿no? Como ese amor del hijo. Sí. Y entonces fue como una búsqueda, como primero así con modelos que generalmente son muy altas y tienen como un físico muy imponente. Y si bien Claudia Sánchez era modelo más publicitaria, o sea, no tiene como esa... no tiene esa presencia en altura, pero tiene toda esa presencia en personalidad, que es muy arrolladora ella. Y bueno, y se entusiasmó enseguida con el proyecto y la verdad que es muy divertida, es una presencia así que aportaba así su toque en rodaje, en cada momento, como muy particular y además con unas historias extraordinarias también, ¿no? De otro momento de la Argentina. Yo no la conocía, como viví muchos años afuera, yo no la conocía. Bien. Pensaba un poco en la construcción, digo, tu filmografía sobre los vínculos, lo vincular de estas mujeres protagonistas de tu película, Abrir puertas y ventanas, las tres hermanas en esa casa de la abuela.
La idea de un lago, esta chica que se va a la Patagonia. Con Rosario Blefari, ¿no? Sí, era con Rosario Blefari y con Carla Crespo. Sí. Ujú. Sí. Sí. Digo, pero sí ahí hay algo siempre como de lo vincular y de lo femenino buscándose, encontrándose, contraponiéndose, digo, todas esas cosas. Sí, bueno, no sé si tengo una razón concreta del por qué, ¿no? Ujú, Es como, bueno, son como un poco las fibras que le Que te tocan a tocan. uno, Sí, sí. lo que a uno le interesa. Es como que siempre... para mí me es difícil pensar un personaje sin pensar en sus vínculos, de hecho, muchas veces cuando veo unas películas por ahí más mainstream, digo, pero ¿no tiene familia este personaje? ¿No tiene amigos? ¿No tiene? Claro. Siempre aparece la figura del amigo, pero es como muy... que tiene como un rol muy concreto, ¿no? Claro. Como dentro de un guión. Pero como que a veces siempre están solos estos personajes. Entonces eso a veces es difícil también en 1 hora y media, 1 hora 45, poder Construir eso, sí. ¿no? Como vínculos, cuando hay como otras tramas también, ¿no? Que suceden en una película. Claro, claro. Bueno, me quedé pensando en el Festival de Mar del Plata, que fue el lugar donde se proyectó en competencia oficial Abrir Puertas y Ventanas, y había ganado un premio en ese momento. Sí, había 2 premios. Bueno, y hay una anécdota. Vos siempre fuiste una directora muy segura de vos misma. En una charla que hubo con el público en ese momento, estoy hablando de hace 20 años más o menos, un espectador te preguntó, ¿qué quisiste decir con esta película? Y vos, muy suelta de cuerpo, te tomaste unos 10 minutos para contestarle y le dijiste, y todo eso quise decir, y que fue cerrado con un gran aplauso por parte de toda la platea. No sé si te acordás de ese momento. No me acuerdo. Me acuerdo que había sido difícil el encuentro. No había sido tan sencillo el encuentro con el público, las preguntas. Pero bueno, uno un poco también, cuando uno está frente a un público, también tiene como la responsabilidad un poco también de contar, ¿no? Claro. Y de explicar un poco algo. Y Por también supuesto. para que pueda cambiar su opinión, ¿no? Claro. Y pueda entender la Seguro, película de seguro. otra forma. Seguro. Entonces, bueno, me parece que fue eso, ¿no? Como... Es como abrir un mundo y ponerlo a disposición de la gente, ¿no? Yo me acuerdo con Abrir Puertas y Ventanas también en San Sebastián había pasado, como un señor grande me dice, yo no entendí nada, están ahí, no sé Están cuánto, como vos. Y también, bueno, es tomarse el tiempo. Bueno, usted muchas veces está sentado con su mujer cenando y no les pasa nada. Claro. Pasan un montón de cosas en sus Claro. silencios. Claro. Claro. Digamos, es como que también es decir, bueno, ¿qué es que pase algo o que no? Es que a ¿no? veces un silencio es más provocador que 20.000 palabras, ¿no? En una Totalmente. película. Bueno, sí, obvio. ¿Y cómo le fue esta película a San Sebastián? Bien. Supongo que bien. O sea, ¿cómo fue recibida por el público? Yo sentí que bien. Ok. Hubo como mucho aplauso. Bueno, San Sebastián es la primera vez que iba como a la competencia oficial. Tiene como ese ritual muy lindo al final de que uno es como que un poco hay una consigna. Ustedes cuando salen de la sala no tienen que mirar para atrás. Entonces te hacen bajar unas escalinatas y en realidad uno ve que hay gente, pero es como el lugar arquitectónicamente, es como que tiene escaleras, pero uno no ve porque están como medios arriba, tienen como un juego de escaleras particular y entonces cuando estás abajo te dicen dense la vuelta y es como que ahí te das la vuelta y de repente hay como 1000 personas en las escaleras aplaudiendo y mirando, así que es como lindo. Sí, es un momento así que sorprende y es lindo. Y yo después soy igual media fría con esas cosas, como que tampoco me emociono demasiado. Pero no, bien, hubo lindas críticas de parte de la prensa, estuvo bueno. Tuvimos un premio, que es un premio lindo para el distribuidor, que contenta por él, porque es un distribuidor como muy chico en España, que trabaja de una forma como que las películas que le gustan
intenta hacer algo con ella sin especular demasiado. Claro. Entonces está bueno también poder ayudar, Seguro, seguro. que la película pueda ayudarlo a comprar A otras comprar, películas claro. también, ¿no? Por Totalmente. supuesto. Bueno, y ahí, como para cerrar, pero obviamente Dale. ahí está estas cuestiones, digo, del riesgo para con el espectador, digo, termina de armarte la película, construite, quédate con dudas, quédate con cuestionamientos, no, digo, pero eso cuesta en estos tiempos que estamos tan literales, entonces la película, de alguna manera, por más que vaya flotando y demás, es un camino para acompañar. Sí, yo nunca la percibí como una película difícil, en realidad. Me parece que uno, y tampoco, porque uno a veces, eso sí es un termómetro en los festivales, la gente que se va del cine. Como los festivales son lugares donde la gente ve 4 películas por día y cuando no le gusta una, se va. Sí. Y acá no se iba nadie, que me pasó con otras películas. Entonces, como que hay algo que engancha igual. Sí. Mismo si está en un camino un poco sinuoso, Sí, es como sí. que hay algo que el ritmo de la película, hay algo que creo que atrapa. Entonces, claro. en ese sentido, no creo que sea una Bueno, película fácil, y para cerrar, difícil. ¿qué te gustaría decirle al futuro espectador de Las Corrientes? No, que se deje llevar, que no se... Como Las Corrientes. Pero claro, no hay que tenerle miedo al no entendimiento. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias, Milagros. Te deseamos mucha suerte con Las Corrientes. Bueno, gracias a ustedes Por por el favor. espacio. Fue la palabra de Milagros Mumenthaler, directora del film Las Corrientes. Y ahora sí nos vamos al último tema de la tarde de hoy, que corresponde a la película Una Navidad muy Jonas Brothers, que está en estos momentos en plataformas. El tema se titula Best Night y por supuesto es interpretado por ellos, por The Jonas Brothers. Aquí va.